todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Nueve horas 38 minutos y tal cual lo anunciábamos, tenemos la primera visita a nuestro programa, así que tenés el honor, digamos así por decirlo, de ser la primera invitada aquí en los estudios de FM Ciudad. Cristina Espil, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en tu condición en este caso doble condición, ¿no? Por un lado, como presidenta del Consejo Deliberante, pero también por lo que estuvimos viendo en alguna cartelería que ya anda figurando, precandidata a intendente de las próximas elecciones, de las PASO, en principio. Así es, estamos construyendo este espacio, en realidad estamos pensando, armando, estamos proyectando, queremos ser una buena alternativa de gobierno, así que estamos concretando un grupo de trabajo, sí, alguna folletería que apareció, pero es para poder comunicarse con la gente, para que la gente sepa cómo llegar, cómo acercarse a nosotros, las inquietudes. Es esa la intención de la folletería que estuvo este fin de semana, comenzamos a llevar a las casas. Sí, yo te decía hoy, fuera del micrófono, que fui a salir en el auto y me encontré allí con una cara sonriente. Digo, bueno, ¿qué pasa? Hay teatro en Pringles. Y no, era Cristina, que salió muy favorecida en la foto. Así que está muy linda. Muchas gracias. Obviamente, esta circunstancia de participar en las PASO, en el orden local, ¿van a competir con el PRO o van a ir por ramas separadas? Nuestra intención es, desde la Unión Cívica Radical, sin perder la identidad, en el espacio electoral que nos toque participar. Después de la Convención Nacional se creó este Frente Electoral donde está el PRO y la Unión Cívica Radical. Nosotros somos respetuosos de la convención. Me parece que fue una de las mejores convenciones en lo que respecta a la democracia que se vivió allí, y tenemos que ser respetuosos. Si somos, siempre estamos pregonando con que la democracia es lo que queremos salvaguardar. En este momento 300 y pico de personas se reunieron, hablaron, decidieron, y bueno, esa fue la decisión. Estamos trabajando en ese frente electoral, pero nuestra intención es poder conservar la identidad de la Unión Cívica Radical. Todos los medios nacionales y los especialistas, los columnistas políticos, destacaron que en medio de tanta dedocracia en la política argentina, esta actitud del radicalismo, que no extraña por otro lado, porque el radicalismo podrá tener defectos y virtudes como toda actividad humana, pero siempre ha preservado el orden democrático y la participación fundamentalmente. Así que desde ese punto de vista yo creo que hay que rescatar esta situación. De hecho, por supuesto, como siempre hay vencedores y vencidos, de modo que los que resultaron perdidosos, si se les puede llamar así, por ahí están diciendo cosas, pero bueno, son propias de la política, ¿no? Yo hacía referencia hace un rato que Michetti y Rodríguez Larreta están también en la etapa del bombardeo. Bueno, esto es así, no hay que asombrarse de ese tipo de cosas. Después sobreviene la calma cuando pasa la tormenta. Esta situación bueno, uno presupone que en las PASO Macri va a ser electo, no electo presidente, va a ser electo el candidato en la primera instancia. Esto implica que después ustedes, obviamente, en el orden nacional van a ver qué pasó. ¿Nada? Bien. Ustedes en el orden nacional van a hacer la apoyatura que corresponda, naturalmente. Sí, tenemos que pasar primero las primarias es para eso, para que la gente decida, y después hay que ser respetuoso de la decisión del pueblo. Si nosotros vamos a estar dentro de un frente electoral, después tenemos que ser respetuosos y seremos la apoyatura en el caso que nos toque. Sí, eso estamos así, decididos a esto, pero siempre, ya te digo, tratando de conservar la esencia de la Unión Cívica Radical. Acá en ningún momento se pretende pasarse de partido, hacer una unión vecinal. La idea es esta, de conservar la filosofía de la Unión Cívica Radical. Es curioso, ¿no?, el tema del radicalismo, porque
es el partido más que centenario ya en la República Argentina, es el único con continuidad histórica e institucional, y sin embargo en los últimos tiempos no ha podido generar figuras excluyentes, ¿no? Es decir, figuras que encarnen una candidatura por sí mismo, como bueno, puede ser Macri en lo suyo, Massa también y el propio Scioli, ¿no? Es decir, que son los tres candidatos que están en este momento con posibilidades ciertas. Por otro lado, hace bastante tiempo que en la Argentina no existe una grilla con tres candidatos. Siempre en la Argentina, o como casi en todos los países del mundo, siempre hay dos candidatos y después viene alguien corriendo que se alterna, que hoy es uno, mañana es otro, pero realmente llama la atención que un partido como la Unión Cívica Radical no alcance a constituir candidatos. ¿Vos a qué se lo atribuís, o ustedes a qué se lo atribuyen esto? Yo particularmente pienso que esto tiene que ver con que estos partidos centenarios a veces no han sabido renovarse a tiempo, no se le ha dado participación o crecimiento a aquellas personas que vienen militando, y a veces tenemos que ser realistas y ser objetivos en la mirada de nuestro partido y ver que hay dirigentes que hace años que están instaladísimos dentro de la política, que es necesario renovar, que si bien queden trabajando dentro del partido, pero no con puestos políticos, como se suele decir, cobrando en alguna circunstancia. Necesitamos una renovación constante. Yo creo que la Unión Cívica Radical tiene una gran presencia en todo el país. Hay mucha gente que aún conserva ese sentimiento de la Unión Cívica Radical, que no es más que participar de la democracia, de construirla, de generarla, de sostenerla, que es lo más importante que tenemos nosotros en nuestra república. Pero se ha dado que la gente no ha dado lugar al crecimiento de nuevos dirigentes. Eso es lo que yo creo particularmente, que también se ha dado por ahí en los pueblos, que no ha habido una renovación. La juventud tampoco ha tenido un espacio. Nosotros en la Unión Cívica Radical es uno de los sectores por ahí más despoblados. Se tiene que ver con esto de la juventud, y no es porque no haya jóvenes que no sean idealistas pensando en la filosofía de la Unión Cívica Radical, sino que creo que no han tenido un espacio concreto y real para crecer. Se da una sinergia muy especial, ¿no? Porque el PRO en realidad tiene solo en algunas provincias una estructura importante. En el resto, en la gran mayoría de las provincias, la estructura, digamos, la pone la Unión Cívica Radical. Así que desde el punto de vista de la estrategia política, en función de los resultados, claro está, hay una sinergia muy interesante que se combina en estas circunstancias. De modo que, claro, para algunos esto del apoyo a Macri le puede resultar un poco digerible, digamos, ¿no? Pero la realidad es que es una combinación interesante en tanto y en cuanto el radicalismo sigue conservando su poderío en algunas provincias, básicamente en muchos municipios del país, y el PRO utiliza esa estructura para acceder a lo mejor a una presidencia que de otra manera no podría haber accedido. Y mucho más que eso, porque uno de pronto puede ser presidente. El problema es cómo gobernás después. Y esa estructura que el radicalismo tiene en los pueblos, en las ciudades y finalmente en las provincias, es un factor coadyuvante muy interesante para los resultados. Así que yo creo que los radicales, ahí me pongo a opinar sin estar dentro, que deberían ver también con buenos ojos eso, ¿no? Es decir, si no tenemos una figura que convoque, que hoy las encuestas no dan a ningún radical bien posicionado. El más cerca posiblemente sea Cobos, pero bastante lejos de los otros tres candidatos. De modo que me parece que desde el punto de vista del radicalismo esto podría llegar a ser interesante también, ¿no? Es decir, no cuestionar tanto esto, sino en el mejor de los sentidos sacar provecho de la situación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto tiene que ser un acuerdo maduro desde toda la clase política, dirigencial, pensando
en la República y pensando realmente qué tenemos enfrente. Tenemos un populismo, un gobierno populista que no nos ha ido bien. En algunas cuestiones tenemos que destacar que sí, que hay situaciones bien llevadas adelante, pero en realidad en toda la República, nosotros recorremos la República, uno tiene oportunidad por ahí de estar en distintos lugares o en los pueblos, y la verdad que no estamos bien. Entonces esto es un acuerdo maduro, responsable, pensando en nuestra patria, pensando en la Argentina, con la estructura del radicalismo y la posibilidad que pueda tener Macri de llegar a ser gobierno. Por supuesto, después los acuerdos tienen que ser equitativos, ahí tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad, esto no podemos dejarlo para un lado o para el otro que sea solo beneficioso para alguien. Y es cierto, la Unión Cívica Radical tiene un comité en cada pueblo, en cada lugar que uno recorre. Eso significa que si encontramos un comité es que hay muchos radicales, hay toda una estructura partidaria que no la tienen otros partidos políticos. Además, Cristina, creo que las circunstancias actuales y las que se avecinan tienen la gravedad, sin ser dramáticos, ¿no? Tienen la gravedad suficiente como para que todos, absolutamente todos, estemos dispuestos a dar un poquito para el conjunto, ¿no? Es decir, resignemos algo en función de lograr algo en serio, ¿no es cierto? Porque yo ayer hablaba en la introducción de la grieta. Bueno, la Nata inauguró la grieta. Yo diría que de pronto la grieta en algunas expresiones, en lo que nosotros vemos, es casi un océano, ¿no? Porque las cosas están tan divididas. Julio Bárbaro decía noches atrás, un hombre que estuvo muy ligado al poder. Julio Bárbaro fue un hombre de asistencia, perdón, cotidiana y hasta familiar con el matrimonio presidencial, a punto tal de que él mismo dice que ha cenado muchísimas veces en Olivos. El libro que él publica, Lejos del Bronce, junto con Quirno, y no me acuerdo, son 3 autores, Quirno, él y no recuerdo bien la otra persona que escribe, en ese libro él habla de la cercanía que tuvo con los Kirchner, y él decía que ya estamos en un trance. Él tiene una relación curiosa, ¿no? Porque está separado de la mujer de hace 25 años. La hija es una periodista que está en el programa de Mariana Fabiani en el Canal 13, y bueno, la ex mujer es kirchnerista, y bueno, han tenido que hacer un pacto cuando se reúnen de no hablar de política, porque es cierto, la grieta no es una grieta, es un océano, y no miramos al adversario, estamos mirando al enemigo, y eso es terrible, no puede ocurrir en un país eso. No puede ocurrir, para nada, y aquí se han encargado realmente desde el mensaje, desde el gobierno, de las divisiones, es derecha, izquierda, estás conmigo o estás en contra de mi posición, y la verdad que eso se han encargado y se ha instalado tanto dentro de la sociedad que también es peligroso. Aquí necesitamos un cambio de raíz, un cambio profundo de saber que no somos enemigos, somos todos ciudadanos de un país. Hablamos de la situación nacional, vamos a hablar un poco de la situación local. ¿Cómo están las cosas en Pringles a criterio de la presidenta del Consejo? Bueno, acá en Coronel Pringles es necesario que miremos la ciudad de otra manera. Yo en un momento dije que estaba un poco maquillada la ciudad, utilizando un término femenino, pero tiene que ver con esto de que hay muchos sectores que están olvidados. Tenemos en este momento servicios básicos que realmente están complicados, como es la recolección de residuos. No tenemos una buena recolección de residuos, no podemos seguir teniendo una hermosa planta de reciclaje y la gente se sigue quemando a cielo abierto. ¿Verdad que es, por un lado pregonamos sobre la ecología y por el otro lado estamos destruyendo esa hermosa planta de reciclado que teníamos en funcionamiento? Tenemos las calles de Coronel Pringles intransitables, seguimos, es un problema casi que se ha instalado, pareciera definitivamente, pero no puede ser que no podamos tener calles que se puedan transitar. La gente de los barrios tiene 2 problemas, las calles llenas de pozos y las veredas intransitables, o sea que en un día de lluvia, entre los charcos de las calles y los yuyos de las veredas o los desparejos que se encuentran, no pueden transitar.
Y eso son cuestiones que no necesitas un gran presupuesto, sino necesitas una gestión de gobierno, una planificación, un orden dentro de cada una de las áreas para poder salir y trabajar sobre esas cuestiones. Esas son las cuestiones cotidianas, sencillas, la iluminación. Después tenemos otros problemas más serios que son de público conocimiento, que es el tema de la vivienda. Yo creo que tiene que ser constante la gestión del municipio para trabajar en el ministerio, en la provincia, de la necesidad de vivienda que tenemos. No podemos dejarlo, eso hay que seguir golpeando puertas, tiene que ser prioritario dentro de la gestión. También tenemos la situación laboral, que la verdad que no tenemos muchas opciones de trabajo, así que habría que replantearse qué nos sucede, qué tenemos, qué producciones tenemos, sobre qué podemos trabajar para poder favorecer el empleo dentro del pueblo sin prometer la llegada de varias fábricas, porque sabemos que eso no es imposible, pero sí es muy difícil. Pero bueno, tenemos que trabajar sobre ese lado. Tenemos que apuntar a la producción local y poder reforzar esa producción, enseñarle a la gente cómo armarse una propia empresa y bueno, y así poder generar empleo. Vos pusiste, perdón, el acento en algo que es importantísimo. Nosotros en estos días, seguramente será el jueves o el viernes, vamos a tener la visita de uno de los hombres que yo considero estudiosos del tema de Pringles. Uno podrá coincidir o no muchas veces, porque también es polémico, pero que es Eduardo de Vega. Con él estuvimos hablando justamente el día sábado por la tarde de la problemática que tiene Pringles, que es tremenda respecto de su población. Un estudio recientemente publicado, creo que vos lo habrás escuchado o lo habrás leído, del diario La Nación, habla de que Pringles está dentro de las 5 ciudades que van a perder población en los próximos tiempos, en los próximos 10 años. Pringles alrededor de el 6,5 al 7%. También está, lo voy a decir esto memorizando, está La Madrid, está Puan, está curiosamente San Fernando, pero creo que ahí San Fernando tiene un problema de construcción de barrios privados, y entonces ha habido un movimiento de villas y demás. Y bueno, después está Benito Juárez no estaba también. No, Benito Juárez no. Mira, vamos a dejar la memoria de lado. Y vamos a concluir en quiénes son: Puan, Dorrego, La Madrid, Pringles y San Fernando. Estas son las 6 ciudades o los 6 partidos que van a perder población. Pringles tiene la misma población que en 1970. Yo te sugiero, si no lo hiciste, en la biblioteca hay un trabajo muy interesante que hizo el ingeniero Spinelli con la Universidad del Sur en 1970, que se llama simplemente Estudio de Situación de Coronel Pringles. Y esa es una fotografía interesantísima, pero es una fotografía. Lo que vale es la película, lo que siguió. Y lo que siguió fue malo porque en 70 a hoy tenemos ¿cuánto? 45 años. Sí. Bueno, en 45 años nuestro ciclo vegetativo ha sido 0. Sí. Entonces, el otro problema que vamos a tratar con Eduardo es el tema de la desocupación y la subocupación en Coronel Pringles, que es tremenda. Donde aparece obviamente, como en todas estas ciudades, el municipio como el principal generador de fuentes de trabajo. En este caso no sé si las cifras las tenés bien actualizadas. Yo tengo entre 1.100 y pico declarados, pero que serían 1.300 y pico con destajistas. Sí, 1.200, sí, empleados municipales. Bueno, y otra cuestión que analizamos con Eduardo y que te la planteo a vos como candidata para el futuro, es que en el presupuesto actual de la municipalidad, que ronda los 200 millones, existe el 0,5% de participación de lo que se denomina producción. Es decir, mirar hacia el futuro tiene muy poca importancia. Es decir, estamos pensando de manera muy poco importante la producción en Pringles cuando le estamos dando ese grado de participación. Entonces, la pregunta es, ¿qué idea tenés, qué idea tienen ustedes?
Bueno, eso es cierto. Aquí marca desde este gobierno la prioridad que tiene, que no es justamente la producción. Nosotros analizamos, ¿no? Coronel Pringles, saber que la instalación de fábricas es la situación ideal. Pero bueno, no podemos pretender que una fábrica de Buenos Aires enganche, le pone rueditas y viene y la instala acá en el sector industrial. Nosotros tenemos que ver qué producción tenemos. Nosotros estamos haciendo un estudio, estamos haciendo un proyecto para poder activar la producción en Coronel Pringles y poder generar incubadoras de empresas, tener lugares donde se pone a disposición, o sea, un consejo asesor para la producción, donde pueda estar conformado por industria y comercio, por representantes de trabajadores, por los colegios de profesionales, sentarnos todos, porque es problema de todos, empresarios, y ver qué se puede hacer, cómo, de qué manera podemos generar con las industrias que nosotros tenemos. Si nos ponemos a analizar, tenemos la leche alrededor, pero no tenemos una fábrica de quesos. Si tenemos una, pero es pequeña, podríamos tener más porque tenemos la materia prima cercana. Nos sucede lo mismo con la harina, por ejemplo, tenemos un molino harinero. Debiéramos tener a continuación dentro de esa cadena una fábrica de galletitas, de tallarines, de pastas secas, de pastas frescas, que sea a continuación de la cadena. No irnos muy lejos, empezar a mirar internamente qué es lo que nosotros tenemos para poder generar conciencia dentro de la población, pero también darle el apoyo. Porque hay empresarios que pueden aportar el capital, hay gente que puede tener la intencionalidad de trabajo, otro puede aportar su experiencia o su formación profesional. Nosotros estaríamos apuntando por ese lado. Queremos generar desde esta manera una conciencia de trabajo y a través de pequeñas empresas que luego pueden llegar a crecer. Tenemos que hacerlo con los pies sobre la tierra, no podemos pensar en una gran fábrica de 1000 empleados de entrada. Tenemos que ir pensando ese cambio cultural dentro de la sociedad de Coronel Pringles para poder aprovechar nuestro sector industrial planificado, para poder que más allá de que no tenga gas, hay otras cuestiones que sí tiene y que se puede llegar a resolver de otra manera el tema del gas, dependiendo de la producción que uno quiera hacer. Apuntaríamos a ese lado, ¿no? La producción para nosotros sería un eje fundamental. Vos sabés que cuando uno habla de que vengan empresas de otros lugares, uno tendría que emplear un término que es... no sé, hace muchísimo tiempo yo lo acuñé, porque una vez alguien me dijo, ¿y qué atractivo ofrecen ustedes? Seguramente, tiene que haber una política de Estado. Claro, porque para de ofrecer... pronto pedir que alguien haga una extensión a Coronel Pringles de su fábrica importante instalada en el conurbano o en algún otro lugar, sí, es importante, pero ¿qué le ofrecemos a cambio? ¿Dónde está el atractivo? Eso es una política. Entonces la generación, claro, la generación tiene que ser con las fuerzas locales. Exactamente, pues a eso apuntamos, tiene que ser con los recursos que nosotros tenemos, de capital, recursos humanos, los recursos de infraestructuras que nosotros tenemos que poder, hay que potenciar eso. Nosotros tenemos la actividad primaria que es el campo, tenemos la leche, tenemos la carne, podemos tener la harina, pero todo se va lejos. Sale desde Coronel Pringles. Nosotros necesitamos y vuelve con valor agregado, claro, y nosotros pagamos eso. Y nosotros pagamos con el valor agregado en la góndola del supermercado o en un negocio de cueros, por ejemplo. Bueno, tenemos que apuntar a eso, pero eso tiene que estar planificado. Principalmente, yo como buena docente, por ahí muchos me dicen en mi grupo que siempre estoy pensando en la planificación. Pero a mí me parece muy importante que nosotros tenemos que tener una mirada organizada, planificada, con objetivos claros y reales, como para poder avanzar. Si uno no tiene planificado, va haciendo a medida de que va surgiendo una necesidad o una emergente, no está bueno. Que eso es un poco por ahí lo que le sucede al gobierno. No, hay sectores que no están para nada planificados y uno de ellos es la producción. Está bien, en los micros, por ejemplo, las ferias de la producción que se hacen con Coronel Pringles, me parece muy bien, que están muy buenos, porque hay mucha gente que desde su casa pueda tener un valor agregado vendiendo su propia producción. Pero tenemos que pensar algo más, porque estamos entre nosotros mismos, comprándonos entre nosotros, que está bien, pero debiéramos salir
tendríamos que hacer una expansión de esos pequeños emprendedores, hacer cooperativas, ver de dónde se puede poner su producción, llevarla a la zona, hacer toda una red. Pero ahí tiene que estar el municipio. Tiene que estar un colegio de abogados, un colegio de escribanos, contadores, la gente que realmente pueda hacer un apoyo para aquel que tiene la capacidad productiva, pero no tiene el conocimiento como para poner en marcha un emprendimiento y hacerlo crecer. Vos sabés que en la década del 90 una vez hicimos un estudio de los plazos fijos que había dentro de la ciudad, ¿no? En las instituciones dentro de la ciudad. Y yo no... Bueno, hablar de cifras en la Argentina, pasando más de 10 o 15 años, pierde totalmente actualidad. Pero lo que recuerdo exactamente, que con el 15 o el 20% de esos montos que estaban en plazo fijo, se lograba una masa de dinero muy importante para realizar inversiones que por supuesto tienen que estar relacionadas con el feeling, con lo que pasa, porque uno no puede pensar que aquí va a venir una fábrica de zapatillas. Sí, podrá venir algún día, pero no tienen afecto zonal, es decir, el afecto zonal hay que buscarlo a través justamente de las producciones básicas. ¿Cómo es un poco hablando de la rutina? ¿Cómo es esta relación entre el bloque radical y el intendente que antes perteneció al bloque radical y que luego se pasó al masismo? Bueno, al masismo no, qué sé yo. Primero al masismo, bueno, está bien. Se va a enojar Oreste, pero la verdad es esa, ¿no? Es decir, en una Argentina donde la cuestión de pasarse de un bando a otro pasado a ser casi una rutina diaria, ¿cómo es la relación en este momento entre ustedes? Y no tenemos una relación fluida. En realidad nosotros cuando éramos bloque llamado oficialista teníamos una relación directa con el intendente en un principio y con el resto de los funcionarios. O a veces la gente se nos acercaba con alguna consulta, con alguna inquietud y nosotros teníamos una relación directa. Íbamos, hablábamos directamente, planteábamos lo que nosotros pensábamos, nos escuchábamos, había un diálogo. Luego ese diálogo se cortó, pero fue a raíz del posicionamiento del intendente. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar, fue él el que se cambió de lugar, se corrió de baldosa, por así decirlo. Nosotros en un momento quedamos un poco desorientados, porque en un principio cuando uno es oficialista tiene esta tendencia de defender el gobierno porque cree en un proyecto, porque cree que esa es la manera de salir adelante, y lo estás defendiendo, lo estás apoyando o hablas las cuestiones que estás en desacuerdo, entre cuatro paredes. Y no lo haces porque vos tenés un espacio de diálogo y no lo haces públicamente. Pero llega un momento que vos cuando se corta el diálogo tenés que seguir con esta crítica y bueno, ahí empieza a salir a la luz o en un medio o a través del Consejo Deliberante, que es por ahí lo que la gente no entiende. Nosotros antes teníamos una relación directa donde podíamos plantear nuestras inquietudes y las inquietudes de la gente. Ahora ya ese espacio no lo tenemos. Nosotros en este momento dentro del Consejo Deliberante no hay bloque oficialista, somos todos oposición de alguna manera al gobierno, ¿no? Al Poder Ejecutivo, que eso no significa que uno no vaya a apoyar todo aquello que considere que esté bien. Pero bueno, ese es el espacio que nosotros tuvimos que levantar la voz en un espacio diferente al que teníamos antes. Bueno, creo que hemos un poco tocado todos los temas inherentes a la realidad actual. Una simple reflexión tuya respecto de este controvertido tema de la educación en la Argentina, ¿no? Nosotros hacíamos referencia ayer, justamente hablábamos un poco también del tema de la educación como un problema endémico de la Argentina, ¿no? No logramos hacer que la educación en la Argentina se convierta o convierta a la Argentina en el faro cultural que fue a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado. Y que hoy nos ubica en esta situación de estar, por ejemplo, en las pruebas PASO, en las pruebas PISA, perdón, en el lugar número 60 de 69, es decir, cosas que realmente nos están convirtiendo en un país periférico. ¿Qué idea tenés así como síntesis de
de lo que está pasando en la educación argentina? Mira, es una gran preocupación, porque si bien tenemos por un lado un presupuesto importante para educación, indudablemente Sí, no... participativamente el 6% del presupuesto nacional dedicado a la educación es lejos, casi duplica, Sí. ¿no? Pero nos está pasando que en el territorio, en las aulas, no lo estamos viendo. Entonces pareciera que es solo un título, que es una propaganda, pero donde tiene que llegar realmente no llega de la manera que tiene que llegar. Por ejemplo, se hace un plan Conectar Igualdad, que me parece bárbaro que los chicos tengan acceso a Internet, que puedan tener su propia netbook. A mí me parece genial, pero ¿qué hacen los profesores? ¿Qué hacemos los educadores con eso dentro de las aulas? Eso es lo que a mí más me preocupa. Entonces tenemos una gran inversión que no lo vemos impactado en el aprendizaje de los chicos. ¿Qué es esto? Lo que más nos interesa. En realidad la educación ha ido desmejorando, tiene que ver con estos cambios sociales que nos han invadido y que la escuela no ha sabido contener. Nos hemos encontrado con una desvalorización de la palabra, con que se han naturalizado situaciones que en nuestra época, sin ir más lejos, la escuela tenía una autoridad, el docente tenía una autoridad, pero también estaba la autoridad dentro de los padres, le reconocían esa autoridad a la escuela. Y hoy en día en algunos sectores se ha facilitado tanto ese pase, que nosotros en primaria, sí, dentro del, por ejemplo, te digo de primaria porque estamos trabajando puntualmente en eso, para una terminalidad con aprendizajes. Mirá cuál es el pedido. No solamente terminar un 6º año de una escuela primaria, terminar con aprendizajes. Entonces, ¿qué nos está pasando? Tenemos que rever nosotros mismos, pero todos como sociedad tenemos que ver. La gente también está decidiendo enviar a sus hijos a las escuelas privadas. Y son los mismos docentes los que están. ¿Qué nos sucede? Que en una escuela privada es diferente. ¿Qué pasa con los paros? Tiene que ver con reconocer al docente, tiene que estar también bien pago. También estamos en otras cuestiones, como por ejemplo los docentes están teniendo 2 trabajos por una necesidad económica, cuando en realidad se rinde a medias, porque el cansancio es muy agotadora la tarea docente de estar frente a los chicos y hacer las cosas bien. Con todo el tiempo que implica estar dentro del aula, más el extra, porque ya los docentes tienen que leer, tienen que planificar, tienen que trabajar. Y la verdad que en eso también está habiendo un deterioro, pero porque socialmente nos hemos deteriorado. Esto es un combo muy serio. Y mientras los gobiernos solo digan el título de que la educación es prioritaria, pero después, en el momento de la acción, no es prioridad 1, vamos a seguir desmejorando. Y a veces la escuela es como un tobogán. Todo el mundo se desliza rápidamente y llega a la meta, pero se deslizó solamente. No tenemos en ese transcurrir el aprendizaje que necesitamos. Entonces, la escuela secundaria se queja de la escuela primaria, el terciario, el universitario se queja de la secundaria, pero tenemos que mirarnos todos como sistema y ver, por un lado, la política pública que hay sobre educación. Está muy bien esto, que ha redoblado ese presupuesto, pero ¿en qué se lo está aplicando? ¿Qué sucede después en cada uno de los territorios donde realmente se va a dar el cambio social? Es dentro del aula. ¿Qué llega a los docentes? ¿Qué capacitación llega? ¿Qué sucede cuando los docentes se capacitan? ¿Qué sucede cuando no se capacitan? Es una situación que realmente se ha ido. De a poquito es como esa gotita que va de a poquito cayendo sobre la roca y lo va desgranando. Yo creo que sin darnos cuenta hemos empezado a naturalizar tantas situaciones dentro de educación que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. La blanda gota que horada la piedra dura. Sí, tal cual. Cristina, de educación podríamos hablar 3 programas, sí, ¿no? De todas maneras ha sido un gusto tenerte aquí y bueno, no va a ser seguramente la última vez que nos visites, así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.